de nuestro pueblo. Basta de este ONGismo absurdo, abusivo, que hace lo que le da la gana. Vamos a exigir transparencia a transparencia. Vamos a exigirle transparencia a transparencia internacional. Que responda cómo hace esas supuestas encuestas, con quién las hace. E incluso, ojalá pueda responder judicialmente, porque ustedes saben lo que es poner a un país entre los 10 más corruptos de Latinoamérica. El daño que se hace. Usted tiene que ser un poquito más responsable. Yo sé que de esto ya habló el presidente, el vicepresidente Lenín Moreno, pero es tan importante que recordemos un poco de nuevo este asunto. Adelante. Criminalización de la... Hemos mejorado en el índice, no es que hemos empeorado. Eso no lo dijo la prensa corrupta. ¿Ya? En el 2007, Ecuador, entre 176 países en general, estaba en el puesto 150. En el 2011, 120 y en el 2012, 118. Seguimos mejorando. Sin embargo, está en el puesto 118 de los 176 países del mundo, todavía es una posición terrible. Pero veamos pues cómo se hacen estas encuestas. Seguramente ustedes creen que es un índice de medición de cuántos sobornos se dieron, cuántas denuncias por corrupción, que alguien está monitoreando sobre precios en compras públicas. No, es un índice de percepción, lo que ellos perciben como corrupción. Y vamos a ver, prohibido olvidar, rebelémonos frente a esto. Son ustedes los que tienen que reaccionar, ciudadanos. No están insultando a un gobierno. Yo mañana no estoy y esto sigue. Están insultándonos a todos. Veamos las fuentes de información de estos ilustrísimos señores. Veamos primero de dónde vienen estas ONGs que se creen por encima del bien y del mal y que la prensa corrupta repite sus informes sin beneficio de inventario. Les insisto, el ONGismo. Los estados, todos corruptos, no sirven para nada. Las ONGs querubines por encima del bien y del mal, y son los que sancionan, los que juzgan. Ya basta. ¿Hasta cuándo? Rebelémonos, pueblos del mundo, pueblos latinoamericanos. Veamos de dónde viene la encuesta y Transparencia Internacional, para que vean cómo nos engañan. La encuesta se realizó con base en datos recolectados por 13 instituciones internacionales. ¿Pero cuáles son esas 13 instituciones? ¿Las Hermanitas de la Caridad? No, Banco Mundial, bancos asiáticos, Foro Económico Mundial, Intelligence Unit de The Economist, que es una revista ultra neoliberal, Freedom House, la extrema derecha de la derecha de Estados Unidos. ¿Cuál es otra impresionante? Competitive Index, índice de competitividad económica, riesgo país, todas esas alcahueterías de siempre, que las hemos estado combatiendo, que han destrozado nuestros países. Esto no es una encuesta de percepción de la corrupción, esto es una encuesta de entreguismo de un país a los empresarios. Es algo totalmente sesgado por la ideología neoliberal. De hecho, Transparencia Internacional, esta evaluación se basa en la directriz del fundador de la organización, un economista de origen alemán neoliberal, abiertamente seguidor de las políticas norteamericanas, Peter Geigen, que además fue director del Banco Mundial, una de las instituciones del Consenso de Washington. ¿Saben lo que es el Consenso de Washington? Los impulsores del neoliberalismo. La parcialidad de la ONG es fácilmente explicable. Su junta directiva, Transparencia Internacional, la dirige la Madre Teresa de Calcuta de los altares, la dirige el Papa Benedicto. ¿Quién la dirige? La dirigen los representantes de grandes corporaciones y estudiosos de tendencia abiertamente neoliberal. Y con estas alcahueterías nos quieren quitar hasta la autoestima, ¿no? Somos los más corruptos, no hagamos nada, sigamos como estamos y que mande la partidocracia los medios de comunicación. Nunca más nos debemos engañar. Los ecuatorianos no somos corruptos, compañeros. Por supuesto que tenemos problemas, como cualquier otro país del mundo. Esto es una farsa de que somos los 10 más corruptos y hay corrupción por todos lados. Es la estrategia de estos señores, medios de comunicación, para robarnos hasta la esperanza, inmovilizarnos y seguir mandando ellos. Pero no se dieron cuenta que nuestros pueblos han despertado irreversiblemente y sabremos responder, sabremos defender la dignidad, el honor de nuestro país y tendrán que responder transparencia a Transparencia Internacional, compatriotas. Hasta la victoria siempre. Veamos quiénes son los que financian
a Transparencia Internacional, Fundación Soros. Ustedes sí saben quién es el señor Soros, ¿no? Uno de los más grandes financistas del mundo, ¿no? Fundación Ford, sí saben quién es Fundación Ford, ¿no? La USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, financia Fundamedios también, por si acaso. Esto es terrible. La NED, esto es Network Endowment for Democracy. Esto fue creado por Reagan. Es un think tank, una fundación de izquierda, de derecha, para combatir las izquierdas en América Latina. De extrema derecha. Es la que financiaba a Lourdes Tibán, por si acaso. NED. Estos son los señores que financian la Transparencia. Toditos de tendencia de derecha neoliberal. Grandes corporaciones. Igualmente, ¿quiénes la financian? British Petroleum, la del derrame en el Golfo de México, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, petroleras que han dado coimas, han hecho desastres a niveles mundiales. Sigamos. Y estos son los que nos dicen a nosotros corruptos. Y la prensa alcahueta a repetir enseguida. Para ver si le hacemos daño a Correa. Así desprestigiemos al país. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vende patria!, ¿verdad? La indignación. Las 6 organizaciones que realizaron, en el caso ecuatoriano, son 13 a nivel mundial, pero el Banco Africano no recolecta información en Ecuador. De esas 13, 6 realizaron encuestas, entre comillas, para determinar los índices de corrupción. Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012. Entre los entrevistados, o es parte de esta red, está la inefable María Paula Rom, por si acaso. Otra, Political Risk Services International Counter Risk Guide. Esto es para riesgo país, para cuestiones financieras, riesgo político para la finanza. Estos son los que nos califican. El riesgo país. World Economic Forum. Esto es el fórum constituido por los países más ricos del mundo y sondea, como ustedes lo ven aquí, no la opinión de los machaleños, de los orenses, del pescador artesanal, la opinión de ejecutivos de empresas, y grandes ejecutivos, no el de la tienda o el bazar de la esquina, que claramente están contra el gobierno porque les hacemos, entre otras cosas, pagar impuestos. World Justice Project Rule of Law Index 2012. Este es impresionante. Esto, ¿saben a quiénes encuestan? A 19 personas. Esa es toda la encuesta. De 14 millones y medio de ecuatorianos, mandan encuesta a 19 personas y en base de eso califican el nivel de corrupción del país. ¡Qué burla! Jorge, las universidades deben rechazar esto. El rechazo de venir, no la parte política. Yo no soy el único que debe defender al país. Debe ser la academia, denunciar a estos farsantes y a sus acólitos, la prensa corrupta. Ponme un ratito quiénes son las 19 personas que encuesta el foro este. Imagínense, aquí hay tipos, fíjense que la mayoría son bufetes de abogados. Hay el bufete de abogados Pérez Bustamante, que es el que siempre defiende a las petroleras contra el Estado ecuatoriano. Estos señores, los de Occidental, estos son los que califican de corrupto al país. ¿Hasta cuándo? Farid Simon. Ustedes pueden leer todas las tonterías que semanalmente publica este señor contra el gobierno de la Universidad de San Francisco de Quito. Adversario, oponente abierto del gobierno. Esos son los que nos califican de corruptos. Esta gente tiene que responderle al país qué es lo que está diciendo en su propia patria. Por el odio a un gobierno, cómo le están haciendo daño a 14 millones y medio de ecuatorianos. Los corruptos serán ellos. Yo no soy corrupto, señor. ¿Cómo será la patria que construimos? Y de hecho, dentro de estos bufetes de abogados hay grandes niveles de corrupción y de vendepatrias que por billete quiebran a su propia patria, defienden petroleras, defienden transnacionales, etc. A estos señores, Vanessa Aguirre, Universidad Andina, Javier Andrade, abogado, Rommel ni sé cuánto, Inscora, Rodrigo Bermeo, Bermeo, Law Firm, hasta en inglés está, Jorge Ceballos Jacome, Pérez Bustamante y Ponce, abogado, Mario Rosa Favara and Compañía, abogados, Juan Carlos Gallego Valareso y Neira, abogados, César Molina Novillo, Molina y Compañía, abogados. ¿Quiénes son estos señores para jugar al país? ¿Alguien ha revisado cuántos impuestos pagan? Para ver si los corruptos no son ellos. ¡A rebelarse, pueblo del Ecuador! No nos permitamos que nos insulten, cualquiera. Esta
por importante que se crea. Basta de tanto abuso. Y en base de esto es que hicieron la encuesta de percepción para decir que el país es un país corrupto. Basta a indignarnos, y como Estado vamos a enfrentar a esta gente, porque yo creo que uno de los grandes desafíos es que los Estados no estén sometidos a este neoliberalismo. Para mí esta es la extensión del neoliberalismo en la parte de derechos. En la parte económica, el Estado nos sirve a un lado, todo el mercado y todas las organizaciones con fines de lucro, las compañías, ellas son las que nos van a dar el buen vivir. En la parte de derechos, el Estado nos sirve, son estas organizaciones aparentemente sin fines de lucro, pero financiadas por las de fines de lucro, las que nos van a decir qué hacer, calificar de honestos o corruptos. Basta a rebelarnos, pueblo de Ecuador, pueblos latinoamericanos, y a denunciar tanta farsa y tantos vendepatria. Esta será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de león. Marcelo Proaño, Romero Arteta Ponce, abogado. ¿Quiénes son estos señores? Patricio Peña Romero, Estudios Novoa, Peño Larrea y Torres, abogados. ¿Qué son estos señores, por Dios? Raúl Riquelme Cárdenas, Herrera, Olaya y Riquelme, abogados. Leonardo Semperti Vallejo, Semperti Gontaneda, abogados. Rafael Serrano Puig, abogado. Esta es la famosa encuesta, este es el famoso índice. No es que tienen los datos de cuántos sobornos, sobreprecio, nada. Es la interpretación de estos oráculos de Delfos, querubines por encima del bien y del mal. Basta a rebelarnos ante tanta farsa. Los ecuatorianos no somos ladrones, señores. Los ladrones pueden estar aquí, los que quieren condicionar, asustar a nuestro gobierno para que todo siga igual. Hasta la victoria siempre. La otra gran manipulación de la prensa, sobre todo por el Día de los Derechos Humanos, el informe de Amnistía Internacional. Amnistía, fundación que yo apoyé en Europa, participaba en algunas acciones que queremos y admirábamos profundamente, pero ha cabido también ese ONGismo. Por supuesto le manipulan el informe, pero también es bastante irresponsable ese informe. Ustedes saben que hace 10 años, Amnistía Internacional no tiene oficinas en Ecuador. ¿Cómo hace el informe? Lo dice la introducción del informe. La base de este informe son declaraciones de dirigentes indígenas como Delfín Tenesaca. O sea, si soy indígena, ya soy fuente de información irrefutable, verdades absolutas. Esto es una falta de seriedad terrible. Veamos un video sobre ese informe de Amnistía Internacional que los medios lo utilizaron para hacer creer que aquí se criminaliza la protesta social, las cárceles están llenas de presos políticos y la tontería de siempre. Vamos con ese video. Criminalización de la protesta social. Un informe internacional escribe: Para que nadie reclame nada. Preguntando: ¿criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? Lo que no se aclara, sin embargo, es que dicho informe recoge casos ocurridos en anteriores gobiernos. Para Amnistía Internacional, existe un intento deliberado de obstaculizar el derecho a la libertad de expresión porque hallaron anomalías en varias detenciones producidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana durante unas protestas en la Amazonía ecuatoriana. Pero sucede que tales hechos y tales detenciones de decenas de personas ocurrieron en el año 2005, es decir, 2 años antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. También el informe asegura que se utiliza el sistema penal para acallar protestas y lo dice, entre otros casos, porque muchos ecuatorianos fueron enjuiciados bajo leyes militares por haber protestado contra el gobierno. Pero sucede que tales hechos, tales detenciones y tales juicios ocurrieron en el año 2006. Una de las fuentes de este informe es un documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que refiere la existencia de violencia política, conflictividad social, actos de violencia destinados a acallar a defensores de los derechos humanos y sus organizaciones con la aquiescencia del gobierno. Pero sucede que dicho documento oficial de la CIDH es del año 2006. Un informe basado únicamente en entrevistas a dirigentes. Entrevistas que desvirtúan la realidad.
se recogen declaraciones de dirigentes indígenas victimizados. El informe de Amnistía Internacional dice que Delfín Tenesaca teme una supuesta pena de 8 años cuando ni siquiera existe un proceso penal en su contra. Un informe incompleto y descontextualizado por cierta prensa. ¿Sí vieron? La gran criminalización de protesta social, años 2005, 2006, antes de nuestro gobierno, y nunca lo dijeron. Además que habría que ver si es criminalización, porque la fuente de información, Delfín Tenesaca y Marlon Santi. Qué falta de seriedad, por el amor de Dios. O sea, por ser indígena ya son creíbles. O sea, ese es el onecismo, ¿no? Creer que por ser víctima se tiene supremacía moral. No, los indígenas han sido víctimas de exclusión. Pero como en todo grupo humano, hay gente buena y gente mala. Hay gente que dice la verdad y hay mentirosos compulsivos, como Marlon Santi. Delfín Tenesaca, que teme una pena de prisión hasta 8 años. No tiene ningún juicio penal en contra. ¿De dónde saca eso? Pero eso publica el informe. Entonces basta a revelarnos, pueblo ecuatoriano, de estas barbaridades. Bien, aquí algo muy triste, ¿no? Para mí es muy doloroso y complicado. Y muestra la miseria de cierta prensa, ¿no? Ustedes saben que hace unos 40 días, 45 días, ocurrió un crimen terrible, falleció el hincha de Barcelona, George Murillo. Como normalmente hacemos en esta clase de crímenes, enseguida nos preocupamos de la familia, llamamos, hablamos con un par de personas, una de ellas estoy seguro, la esposa de George, que tiene 6 meses de embarazo. Le dimos todo nuestro apoyo en lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer, la parte material, si necesitan un trabajo, darles un trabajo, darles una casita, aliviar un poco el dolor, aliviando la parte material. Y por supuesto, prestar toda nuestra disponibilidad para las investigaciones del caso. Pero la indagación no la hace el presidente, la hace la fiscalía, que es independiente. Ya han pasado 40, 45 días del crimen. Manda un mail, un Twitter, está el Twitter, por favor. La prima de la víctima, George Murillo, ¿ya? Que dice un mail grosero, un Twitter grosero. En otras circunstancias yo ni siquiera hubiera respondido esto, pero entendiendo el dolor de la familia, lo respondí. Machi Rafael, usted puede dormir tranquilo mientras nosotros tenemos 37 noches sufriendo la muerte de Michelle, le llaman Murillo. Qué injusticia, ya basta. O sea, yo puedo dormir tranquilo, no sé cómo ella sabe que yo duermo tranquilo, pero, o sea, mientras ellas sufren y sentimos muchísimo su dolor. 37 noches por la muerte de su primo. Yo le contesto, Gladys León, entiendo su dolor. Lo que no entiendo es su injusta recriminación. La investigación la realiza Fiscalía, no la Presidencia. Basado en esto, se hace una rueda de prensa y enseguida la prensa corrupta, utilizando el dolor de una familia, como lo hizo el 30 de septiembre, el primer año. No, prohibido olvidar. Es que esta es la falta de escrúpulos que tenemos que enfrentar, miseria humana. Acuérdense el 30S cuando dijimos que íbamos a conmemorar el primer año del 30S. Nunca se habían preocupado los familiares. Una semana antes, todos los días, un par de familiares que estaban inconformes con el apoyo del gobierno, todos los días en los medios de comunicación, todos los días en entrevistas, etcétera. Pasó el 30S, la conmemoración, el año. Vaya, vean si los han vuelto a entrevistar. Todo era manipulación para ver si le hacían daño al gobierno. Esta gente juega con el dolor humano. Y aquí nuevamente, una oportunidad para demostrar lo malo que es Rafael, que es Correa, y así yo sentirme menos sinvergüenza, ¿no? Adormecer un poquito mi conciencia de tanto engaño, tanta mentira, tanto odio gratuito. Por estos mails, por estos Twitter, casi media página de Diario Universo, veamos. Casi media página, familia critica desinterés de Rafael por crimen de hincha. ¿Cómo pueden saber que yo tengo desinterés? Y sacan como prueba los 2 Twitters. Ese es el desinterés, ¿no? Y dice, la madre de Arenita cree que están siendo injustos al demorar tanto el proceso investigativo. No han pasado 2 meses, pero eso está a cargo de la Fiscalía. Que todo iba, entre comillas, que todo iba a ser claro, que iba a caer el verdadero culpable, me decía el presidente, que se lo va a sancionar. Pero ni él ni el ministro del Interior, refiriéndose a José Serrano, se han hecho presentes.
Todo desde que salieron a la luz los videos en los que se involucra a la policía. Ni me llaman, pero en el velorio de mi hijo lo hicieron. Por supuesto, la llamamos para darle nuestras condolencias en el velorio, pero es mentira que por los videos en que sale la policía no nos hemos hecho presentes. Eso es falso. Están utilizando el dolor de una madre. Yo no culpo a la madre Arenita, culpo a la falta de escrúpulos, de ética periodística de un periódico que se reduce al nivel de pasquín como es Diario El Universo. Porque si tuvieran un poquito de seriedad, le hubieran dicho frente al dolor de una madre: señora, el presidente no tiene que hacer nada en la investigación, es la fiscalía. Pero dan piola, dan cuerda para ver si utilizando el dolor de una madre insulta al presidente y ellos sacan un titular que le puede hacer daño al presidente. Familia critica el desinterés de Rafael por crimen de hincha, por haber respondido en Twitter a una prima, que además dice que es el único que le he respondido, es el único que he leído, porque a mí me quedan solo los 25 últimos tweets. Yo recibo centenas de tweets diariamente y no puedo responder todo. Entonces esta es la manipulación tan grosera, ¿no? Qué injusticia y qué falta de escrúpulos, de ética, nuevamente de Diario Universo y sus periodistas. Ojalá esto analicen en las facultades de periodismo, de comunicación social. Este mal periodismo no puede haber, no pueden jugar con el dolor humano para ver si le hago daño al presidente, si beneficio a los políticos que apoyo, o si alivio un poco mi propia conciencia y justifico mi odio ante Correa. Pero ya no jueguen, tengan un poco de esencia y no jueguen con el dolor humano. Veamos la verdad, compañeros. Además de nuestra llamada de condolencia, ya me acordé, a la mamá del hincha Murillo, a su esposa que tiene 6 meses embarazado, encargué a la gobernadora de Guayas darle seguimiento al caso, a la familia, en aparte de apoyo material, y llamé al ministro Pepe Serrano para dar todas las facilidades para la investigación. Veamos el testimonio de quienes encargué esto, por favor. Viviana. Así es, presidente. Buenos días a todos y a todas. Este periódico, presidente, lamentablemente con sus prácticas periodísticas mediocres, convierte en esta tragedia en un escándalo y en un hecho amarillista. Efectivamente, el gobierno nacional ha dado muestras claras de sensibilidad y solidaridad para con la familia de George Michael Murillo y para también con su joven viuda que actualmente está embarazada dentro del ámbito de sus competencias. Personalmente acudí con el jefe de la Policía Judicial del Guayas, coronel Marcelo Tobar, al día siguiente que él falleció. Fuimos al velorio, no solamente a darle el pésame, sino además a reiterarle que por parte del gobierno nacional existe toda la apertura para ayudar en todo lo que sea nuestra competencia para que este hecho lamentable se esclarezca. En vista de nuestra visita recopilamos información, se hizo una solicitud a los ministerios que conforman el Frente Social para que brinden toda la ayuda necesaria. Gracias a ese requerimiento que se hizo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del Centro de Apoyo a las Familias, les ha brindado todo el apoyo psicológico que la familia necesitaba. Además, se gestionó con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que la viuda, la señora Tania Cox, sea beneficiada ya con una casa del Plan Habitacional Sociovivienda 2 y actualmente el Bono de Desarrollo Humano se encuentra para su aprobación. Y, presidente, si hubiesen investigado, se hubiesen dado cuenta que efectivamente la Gobernación del Guayas envió un oficio a los ministerios involucrados pidiéndole pues obviamente la ayuda necesaria, cumpliendo con todos los requisitos internos que ellos tienen. Probablemente si lo hubiesen investigado y se hubiesen dado cuenta tampoco lo hubiesen publicado. Pero en todo caso, presidente, sí deberíamos, es nuestro deber decirle a la ciudadanía y aclararlo. Y otra cosa que es importante decirles y que a veces a este medio mediocre se le olvida, como decía el presidente, la función judicial es independiente, al igual que todas las funciones del Estado, y la función ejecutiva ni ninguna otra función puede intrometerse en una investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior, el ministro José Serrano, en forma conjunta con el comandante general de la policía, solicitó al fiscal que llevaba el caso que se incluya en la investigación a todos los policías que participaron en esta tarde en donde dio como resultado el fallecimiento de Michael. Hoy, presidente, como gobernadora del Guayas, me ratifico en que vamos a seguir exigiendo transparencia, celeridad y por supuesto que este hecho tan penoso no quede en la impunidad. Bien. Ustedes ven cómo actuamos, compañeros. Y esto Arturo, nunca lo hacemos público. Arturo. Hemos muchas veces tenido esta clase de ayudas cuando ha habido tragedias, crímenes. Nunca lo hacemos público.
porque es la solidaridad, creemos que es nuestro deber. Tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero tampoco es dable, pues, este tipo de prensa amarillista que utiliza el dolor de una madre para tratar de hacer quedar mal al presidente, que indolente, desinteresado, etcétera. Ya basta de esta inmoralidad, de esta gente, del periódico me refiero, porque seguramente me sacan de contexto. Yo entiendo a la madre Arenita, su desesperación. Ella no tiene por qué saber de leyes, de institucionalidad, si su abogado tal vez, ¿no? Y es su búsqueda de respuesta. Pero que un periódico utilice ese dolor para tratar de hacer politiquería, prensa amarillista, eso es realmente repudiable, repugnante. Y veamos lo que se está haciendo a nivel, de acuerdo a lo que dice la madre del hincha Murillo, desde que aparecieron los videos de la policía no nos hemos vuelto a hacer presentes. La llamamos para expresar nuestra condolencia en el momento del velorio. Cuando quiera nos reunimos si necesita más ayuda. Le encargué el apoyo a la familia a nuestra gobernadora y llamé al ministro de Interior para que dé todas las facilidades para hacer la investigación. Aquí el testimonio del ministro del Interior, José Serrano, compatriota. Sí, presidente. Buenas tardes. Efectivamente, si nosotros tenemos un compromiso en la lucha contra la inseguridad y la violencia criminal, en ese compromiso la prioridad es la lucha también contra la impunidad. Y en este caso, efectivamente, nos volvemos a ratificar, presidente, como lo dijo ya Viviana, nuestra gobernadora, no vamos a permitir que este caso quede en impunidad. El 4 de noviembre, en horas de la noche, estuvimos en la ciudad de Guayaquil, nos trasladamos a Guayaquil con el comandante general, justamente para establecer y dar todas las facilidades para que la Fiscalía inicie la investigación y se determine quién es el responsable de este asesinato. Luego de eso, el 8 de noviembre, es decir, 4 días después que se dieron estos hechos lamentables en el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil y Durán, nosotros presentamos un escrito solicitándole a la fiscal y entregándole a la fiscal el nombre de los 40 policías que habían participado en ese operativo, entregándole y solicitándole que inmediatamente se haga el barrido electrónico a esos 40 policías y también solicitándole a la fiscal que se haga el peritaje de las armas que los 40 policías tenían. Inmediatamente de esto, la fiscal designó los peritos que son peritos de la policía para el tema criminalístico y se hizo el registro de armas y se determinó el peritaje del registro de armas y logramos establecer qué policías habían disparado las armas y son 3 policías, presidente. Este momento, ya a 41 días aproximadamente de este trágico suceso, tenemos a 4 sospechosos o presuntos implicados en este caso, un civil y 3 policías. Estamos avanzando en la investigación, dando todas las facilidades y entregando toda la información a los jueces y fiscales. Es decir, el caso está en un momento en el cual, si bien ha iniciado de nuevo porque se declaró una nulidad, pero obviamente ya hay todos estos avances que van a permitir resolver el caso en el menor tiempo posible. Así estamos actuando, presidente, con este caso, con todos los casos. Realmente los delitos en general son una cosa que nos preocupa de manera permanente en nuestro gobierno, pero los asesinatos y homicidios, vuelvo a reiterar, presidente, son una prioridad siempre en las investigaciones para que no queden en impunidad. Así estamos generando este caso con absoluta transparencia, pero al mismo tiempo con contundencia, porque adicionalmente, presidente, a los policías se les está haciendo pasar las pruebas de confianza, pruebas de polígrafo, para determinar si es que alguno de los miembros de estos 40 miembros tienen alguna responsabilidad adicional. Estamos avanzando tanto en la investigación con la Fiscalía como en la investigación interna, presidente, y ciudadanos y ciudadanas. Compañero, créame, lo hacemos como nuestro deber, ¿no? Pero creo que ningún gobierno ha hecho esto. Ningún presidente trata de llamar, apoyar, etcétera. Porque
porque nos solidarizamos, somos solidarios. Pero estas cosas indignan, Nosotros no nos gusta anunciar esto, lo hacemos muy frecuentemente, pero que tu mano derecha no sepa lo que hace.